Buenas tardes, estamos de nuevo con ustedes desde nuestro programa de Cuaderno de Maestra. Hoy es miércoles 25 de enero, es el segundo programa de este mes que empieza. Todavía es invierno, saben que está haciendo mucho frío en toda la península. No es así en Canarias, allí están disfrutando de la playa. Está muy bien, nos alegramos por ellos, pero el resto de España, o sea, la mayor parte, estamos pasando mucho frío. Afortunadamente, los niños y los docentes se encuentran a gusto en el colegio. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, en el informativo, queremos comentarles que se está nombrando mucho estos días el tema de las clases particulares. O sea, desde el 19 de enero, por varios diarios del país, El País, El Periódico, La Vanguardia, el ABC, muchos diarios han hecho eco de este tema. No queremos hablar, o sea, no nos estamos refiriendo a que en muchos grupos sociales, dependiendo del lugar geográfico, de la costumbre, etcétera, siempre ha sido un fenómeno tradicional el de las clases a los niños. Nos referimos a que en ESADE ha salido un documento que explicaba, o sea, de investigación, que lo han llamado Educación en la Sombra. Y se han hecho eco muchos diarios de nuestro país. Todas las semanas se está hablando de ello y nos queríamos hacer un hueco. Bueno, lo que sí que puede que sea nuevo para ustedes es el término educación en la sombra. Viene del inglés Shadow Education y se nombra desde 1990. Uno de los primeros que le puso nombre fue el investigador Mark Bray, es un profesor de Hong Kong, y lo publicó la UNESCO. O sea, desde hace 20 años lo que se ha notado es que ha habido un aumento de la importancia de complementar la educación. Entonces, cuando hablamos de shadow education o educación en la sombra, en castellano nos referimos a estos complementos de la educación que suelen recibir los alumnos, que pueden ser clases particulares, clases en grupo, asistencia a academia extraescolar, e incluso últimamente franquicias y clases por internet. Ese es el fenómeno que nos referimos. Entonces, ¿por qué nos referimos? Bueno, antes de empezar a comentarlo, nosotras creemos que es un fenómeno muy complejo y ustedes saben que desde Cuaderno de Maestra nosotras intentamos huir de la simplificación. Una simplificación podría llevarnos a una mala interpretación. Así que, como se trata de un fenómeno que da la impresión como que más que complementar la escuela, es como una escuela en paralelo, la va copiando y va evolucionando al lado de ella. Y esto es muy interesante y habría que ver, habría que hablar de ello, ¿no? Entonces preferimos hacer un profundo análisis. Y para este profundo análisis nos estamos poniendo en comunicación con diversos estudiosos e investigadores para poderles ofrecer a ustedes, pues, un buen debate y unos buenos comentarios que esperamos que sean breve, depende de la rapidez con la que nos contesten. Entonces, este tema no lo vamos a tratar hoy, pero nos gusta avanzarles por si ustedes también quieren hacernos alguna petición, hacernos llegar lo que piensan del tema, cuál es su experiencia y compartir con nosotras sus inquietudes. Lo que pretendemos es preparar un debate que incite a la reflexión de cuando se trata de un tema educativo o de un tema que podría, según cómo se lleve, fuera lo contrario, antieducativo, que el fin no fuera la educación. Y entonces vamos por el tema de hoy. Hoy, en la reflexión de Ana Teberoski, nos va a hablar de la herramienta de las listas. Esto hacía más de un año, creo que más de un año. Tendría que comprobarlo, que nosotras nombramos que era una herramienta que podía ser utilizada. Creo que estuvimos hablando de esta herramienta con la doctora Pilar Ledesma de Alcañiz, puesto que la utilizábamos para la iniciación de la lectura y la escritura. Bueno, es una herramienta que se le puede sacar mucho partido en la enseñanza
y Ana ha creído que había que volver a hablar de ella y además nos lo habían pedido hacía unos meses y no nos había dado tiempo de satisfacer esta petición. Así que Ana va a hablar de la herramienta de las listas a continuación. Con ustedes la reflexión de Ana. Hablar ahora de las listas en el proceso como procedimiento en el proceso de aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura. Hemos hablado en otro momento, pero ahora vamos a hacer un poco más de profundidad sobre el tema de las listas. Vamos a hablar de las listas en el vocabulario temático en educación infantil en P5, en párvulos de 5 años, de la lista como vocabulario temático de los animales, también en educación infantil, de las listas de los nombres propios también en educación infantil, de las rimas, de las palabras gemelas, es decir, palabras que se repiten, que son iguales como, por ejemplo, toc toc o algo por el estilo, de palabras compuestas en educación infantil siempre, de las listas como paradigmas lexicales con prefijos, ya educación primaria, de los contrarios tanto en infantil cuanto en primaria, de los carteles sobre tipo de palabras en primaria y de las páginas de un libro de palabras en primero de primaria. Hacer listas es una actividad frecuente no solo en la actualidad, sino en la historia de la escritura. En la actualidad mucha gente hace listas para todo tipo, aportar información sobre conversaciones, para recordar algo, para programar las cosas que tiene que hacer, para hacer las compras, para recordar que hay en una habitación, en un armario, etc. Se hacen tanto en la modalidad oral, se hacen listas, aunque uno no tenga tanta, digamos, conciencia de eso, como en la modalidad escrita. Se hacen todo tipo de listas. En la modalidad oral, como tiene funciones y formas diferentes que en la modalidad escrita, pero siempre son listas dentro de la conversación o listas en lo escrito. En lo escrito la lista es para recordar o para programar acciones futuras, por ejemplo, en el caso de la lista de la compra. A pesar de las diferencias entre la modalidad oral y la escrita, llamamos listas a los dos tipos de actividad, que es listar algo como acciones o objetos o cosas, y luego la lista es el producto de esa acción de listar algo. Todas responden a las posibilidades de relacionar asociativamente aspectos del vocabulario en lo que se llama la producción paradigmática dentro del lenguaje. La idea es que los niños aprenden a realizar estas listas como parte del proceso de aprendizaje. Las listas es un procedimiento para aprender también, no solo de manera oral, sino también de manera escrita. La cuestión de las listas tiene que ver con, digamos, cuál es la unidad dentro de lo escrito que los niños pueden segmentar y pueden comprender, digamos, de manera que llegue es lo que están, digamos, escribiendo. El tema de las unidades lingüísticas está en relación con la representación que tienen ellos del lenguaje y sobre todo de lo escrito. Antes de ser alfabetizados, es muy difícil entender qué es lo que puede ser escribible, digamos, desde el punto de vista de qué es lo que se puede poner dentro, digamos, de un texto escrito. Las listas, digamos, cumplen con dos condiciones. En general son los nombres, por ejemplo, de lo que se puede listar. Como sostiene Jacques Goudy, que es un historiador de la escritura, poner nombres en listas es un procedimiento demarcativo que, digamos, interrumpe todo el proceso, digamos, de producción del lenguaje para hacer una lista de tipo paradigmático. Y eso es lo que, digamos, de esa manera se demarca un universo dentro de lo escrito. Nosotros utilizamos generalmente las listas como parte, digamos, del proceso de aprendizaje de lo escrito, y los niños pueden hacer este tipo de demarcaciones de manera fácil porque pueden ellos separar dentro del continuo del lenguaje aspectos digamos, del lenguaje que pueden ser puestos en listas. Por ejemplo, yo aquí he recogido algunos de los ejemplos que tenemos de listas. Lista de vocabulario temático, por ejemplo, en educación infantil en párvulos de 5 años.
Listas, por ejemplo, de sentimientos. A partir de la lectura de un cuento sobre emociones y sentimientos, los niños llegan a hacer listas sobre aspectos, digamos, que podemos llamar sentimientos. O bien lista de flores, todas las listas que los niños conocen a partir de las flores que conocen. En este caso, por ejemplo, tenemos estar contento, aquí hemos puesto la escritura infantil, luego la escritura normalizada y normativa y luego la traducción. Por ejemplo, contento, miedo, nerviosismo, triste, sorprendido, serio, enfadado, esos son listas de sentimiento, o tulipán, clavel, margarita son listas de flores. Todo lo que sea más o menos demarcable dentro del mundo y dentro del lenguaje puede ser objeto de lista. Aquí tenemos listas de vocabulario temático, en este caso los animales dentro de educación infantil. Entonces tenemos, en este caso, aquí está luego la transcripción, tenemos caballos, a ver, tenemos caballos, elefantes, pollos, peces, etcétera, como listas, digamos, dentro de la lista de los animales desde el punto de vista de los niños de 5 años. Luego tenemos la lista más evidente, lista de los nombres propios, que pueden ser los nombres de mis amigos, los nombres de mis compañeros, y esto se puede hacer de manera de manuscrita, se puede categorizar como niños y niñas, se pueden hacer de manera en el ordenador como una lista de los nombres de la clase, etc. Se puede también hacer, como hemos hecho, listas de rimas, es decir, palabras que acaban de igual. Entonces tenemos listas digamos, de un inventario dictado al profesor, porque todavía no son capaces de escribir de manera autónoma, o listas hechas por el profesor y que los niños subrayan el aspecto de la rima que forma parte de la lista. Tenemos también búsqueda de palabras que riman, dentro de una serie de palabras, aquellas que pueden ir juntas porque acaban igual, o bien producción, colección de listas de palabras que riman. Las listas de palabras explotan, digamos, de alguna manera el aspecto pragmático del léxico, que pasa rápidamente al vocabulario infantil. Dentro de esta época, entre los 5 y los 7 años, se produce un cambio en el aprendizaje del vocabulario que consiste no solo en el aumento de cantidad de palabras, sino también en una reorganización, en una organización nueva, digamos, de manera lexical. Esto se llama reorganización lexical y los niños llegan a comprender que hay algunas palabras que se relacionan con un tema y otras palabras que se relacionan con otro tema, que hay algunas palabras que se relacionan por su forma, porque acaban igual, y otras que se relacionan con partes de un objeto, por ejemplo, o como partes de un proceso en la acción de hacer algo, etc. Entonces, estas, digamos, organizaciones, una integración semántica, de manera de que ellos pueden reconocer las relaciones que hay entre las palabras. El hecho es que en esta época, entre 5 y 7 años, se produce lo que se llama el cambio de lo sintagmático a lo paradigmático, es decir, los niños no solo aprenden a hablar dentro de una conversación, sino que también aprenden a relacionar las palabras entre sí. Los niños llegan entonces a comprender, por ejemplo, que mesa y silla van juntos porque forman parte de un mismo escenario, que triste y feliz van juntos porque son antónimos, que correr y caminar van juntos porque forman parte dentro de un proceso, etc. De acuerdo a varios autores, estos son los factores que relacionan, digamos, las categorías lexicales dentro de la lengua y que luego forman parte de las relaciones que los niños hacen, digamos, dentro de su propio vocabulario. Respecto a los datos que tenemos de estudio, es bastante precoz el hecho de que los niños relacionan los adjetivos entre sí, digamos, los bueno y malo, grande y pequeño, alto, bajo, etcétera, son
pares, digamos, adyacentes que van relacionados bastante precozmente entre sí en la selección que hacen los niños. Aquí tenemos ejemplos de otro tipo de listas. Por ejemplo, en este caso, palabras gemelas. ¿Por qué palabras gemelas? Porque son palabras que van juntas por algún tipo de relación, y entonces los niños le pusieron digamos, el título de que son palabras que se parecen, por lo tanto son gemelas entre sí. O bien listas de palabras compuestas, entonces tenemos un inventario que está hecho por los propios niños que dictan la profesora. En P5 todavía no pueden, como decíamos, hacerlo por su cuenta, y ellos luego sí van señalando cuáles son las partes que se repiten. Pero de alguna manera, algunos de ellos pueden llegar a ser listas manuscritas, es decir, hechas por ellos mismos. Entonces, en este, digamos, corpus que hemos recogido de todo el proceso de aprendizaje, vemos que la cuestión de hacer listas forma parte de una de las actividades más importantes dentro de la producción de los niños, digamos, en este proceso de aprendizaje. Puede ser palabras que tengan, digamos, derivación, prefijo, sufijo, es decir, relaciones de tipo morfológico, o pueden ser palabras que tengan relaciones ortográficas o bien semánticas. En este caso, por ejemplo, tenemos listas de contrarios, o sea, es decir, ya tenemos aquí en primero de primaria listas, digamos, con relaciones semánticas del tipo encontrando un prefijo tal como el des, pueden llegar a ser una cantidad impresionante de lista, porque eso forma parte de su conocimiento del lenguaje, pero si lo promueves en el sentido de que puedes llegar a hacerlos reflexionar, ellos comienzan y hacen rápidamente, y además les gusta mucho hacer este tipo de lista: armar y desarmar, coser y descoser, aparecer y desaparecer, unir y desunir, enterrar y desenterrar, enredar y desenredar, etc. Luego podemos tener palabras, todas las palabras que usan el prefijo de des, y rápidamente mirar la lista que pueden llegar a ser, que son muchas. Las palabras que usan el prefijo re, que es reproducir, repetir, repicar, reinventar, etc. Las palabras que tengan el sufijo in, el sufijo sub, el sufijo auto, etc. Luego tenemos ya listas de palabras que son más de tipo con contrarios semánticos, como por ejemplo los contrarios, y ellos rápidamente aprenden a usar la cuestión de las diferencias entre las palabras. Luego tenemos listas de todo tipo que ellos pueden organizar con palabras con mucho significado, es decir, palabras que tengan relaciones semánticas entre sí, o palabras con antónimos. Luego, finalmente, comienzan a hacer lo que llamamos el libro de las palabras, es decir, recopilar todo el conocimiento que tienen sobre el aspecto lexical de la lengua, que formará parte de su conocimiento como vocabulario. Luego aquí tenemos una lista que es bastante interesante: palabras largas y cortas, palabras de los sonidos, es decir, todo lo que son onomatopeyas, palabras gemelas, que son aquellas que se repiten, palabras capicúa, que comienzan igual y acaban igual, palabras canguro, es decir, palabras dentro de otra palabra, o palabras maletas, que están parecidas a las canguros, que llevan palabras en sí mismas, palabras parecidas, palabras de muchos significados, contrarios, palabras iguales, enganchadas, y palabritas, e incluso llegar a las palabrotas de estas maneras. Aquí tenemos palabras iguales, que son estas que decimos que no llegan a ser sinónimos, pero que sí que se parecen en su significación, o bien antónimos, que ellos llaman palabras contrarias, y que son palabras que semánticamente se oponen entre sí. Estas son una de las cosas que se pueden hacer dentro del trabajo, digamos, del trabajo lexical dentro de la escuela, y finalmente poner énfasis también en el análisis morfológico, como el que hemos mostrado, que favorece
la conciencia sobre la formación misma de las palabras, los radicales, los prefijos y los sufijos, y se trata de un conocimiento que es muy relevante para aumentar todo lo que es el proceso de adquisición del vocabulario. Esto es lo que queríamos mostrar con respecto a la construcción de listas dentro de las palabras, y ya vemos que se pueden hacer con contenido temático en relación con el tema que se está trabajando en la clase, con contenido semántico en sí mismo por el conocimiento que se tiene de la lengua, con contenido, digamos, del tipo conocimiento del mundo, que es contrario a qué, o que es igual a qué, etcétera, y además con análisis morfológico del tipo de cuáles son los instrumentos que la lengua me ofrece para inventar palabras, para decir los contrarios, para hacer, digamos, la oposición o la repetición o la división incluso dentro del universo lexical. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros y esperamos que sea útil, porque el trabajo con las listas de palabras es un trabajo que se puede comenzar a los 4 años y se sigue haciendo durante toda la vida. Tenemos libros especializados en listas, como por ejemplo los diccionarios están hechos con entradas de listas, la gramática está hecha una base muy importante hecha sobre la base de las listas, y todo lo que son los glosarios y demás que están hechos en base, digamos, a un conocimiento temático sobre un tema en particular. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotras. Recuerden que nos alimentamos de sus comentarios, de sus peticiones. Por favor, denle un like o compartan este programa si ha sido de su interés. Hasta la próxima.